En el informe de esta semana nos propusimos echarle un vistazo a un tema que hace rato que lo teníamos agendado para mirar y que siempre había quedado relegado por la coyuntura diaria de la economía local, que se maneja con un frenesí, digamos, que se mide básicamente en días o en semanas. Pero esta semana aprovechamos para poder retomar el tema. Y lo interesante es que retomamos el tema del contexto internacional como un tema que en principio lo encaramos de mediano plazo, pensando más que nada en lo que queda del año también, pero sobre todo en el año que viene. Y sin embargo, nos terminamos dando cuenta que tiene implicancias bastante importantes de corto plazo también, que es lo que nos tiene a todos, digamos, preocupados en la dinámica local. Así que primero déjenme comentarles un poco el hilo del informe para que después ustedes puedan leerlo bien. Y al final de todo nos vamos a dar cuenta por qué digo que creo que tiene implicancias en el corto plazo. Pero por empezar, la pregunta que nos hacemos es si ayudará al contexto internacional. Y a priori, si bien hay riesgos y los vamos a comentar por ahí al final, pero el escenario base es que las condiciones internacionales parecerían empezar a configurar, digamos, un escenario bastante favorable para que podría, digamos, ayudar a la economía argentina en el año que viene, sobre todo, y a partir de ahora, digamos. Básicamente, ¿por qué decimos esto? Bueno, ustedes podrán encontrar en el informe, lo estoy mostrando en pantalla igualmente, un ejercicio que hicimos que es básicamente comparar las distintas variables o las principales variables que nosotros entendemos que afectan el contexto internacional, como por ejemplo el precio de los commodities, la cosecha, los términos de intercambio, actividad global, digamos, y tasas de interés. En términos de precio de commodity, la realidad es que si bien no estamos en precios, incluso ajustándolos por inflación en dólares, digamos, no estamos en precios tan altos como lo que fue el periodo por ahí 2007-2015, pero sí estamos en precios promedios que van a ser claramente más altos que los últimos 4 años y muchísimo más altos que en otros episodios de crisis, como por ejemplo fue el 2001-2002. Pero además, en el escenario base, y esto es interesante porque si bien hay riesgos bastante marcados que derivan del escenario climático, todavía el escenario base, sobre todo para el USDA, que es la agencia de Estados Unidos, todavía sigue siendo el año que viene, o la cosecha del año que viene, una cosecha que está bastante cerca de niveles récord. Con lo cual, por ese lado, aparentemente en el escenario base, si los riesgos no se materializan, estaríamos bastante bien, digamos. Lo mismo si tenemos en cuenta no solo los precios de los productos que exportamos, sino también los que importamos. Es decir, los términos del intercambio hoy por hoy están en niveles bastante atractivos. Términos del crecimiento de la economía global, o sobre todo de nuestros principales socios, como son Brasil y China, la realidad es que estas dos economías son economías que han respondido, digamos, quizás desde un punto de vista sanitario, sobre todo en Brasil, cuestionable, pero desde un punto de vista económico han mostrado una performance que fue bastante buena. China es una de las pocas economías que este año va a mostrar un crecimiento positivo y Brasil es, después de Uruguay, la economía que menos va a caer en 2020 de la región. Entonces, también para el año que viene nosotros creemos que ese factor de la actividad va a ser positivo, podría llegar a traccionar. Y dejo para el final lo más evidente, que son las condiciones financieras que, dada la respuesta de los bancos centrales a nivel global por la pandemia, estamos viendo un nivel de hiperliquidez global que está incluso superior a momentos, digamos, de la crisis financiera global de 2008-2009. La verdad es que ahí nos sentimos bastante cómodos respecto de las condiciones financieras, sobre todo si luego de que se pasen algunos riesgos que vamos a estar comentando, pero desde un punto de vista de tasas de interés, con tasas de interés de política en Estados Unidos en niveles de cero, digamos, y que van a estar en niveles de cero hasta 2023, con una Fed que cambió su esquema de política monetaria y ahora está persiguiendo un esquema de políticas de inflación, de metas de inflación promedio, es decir, si la inflación se va por encima del rango de 2%, no necesariamente va a tener que subir la tasa.
y también con tasas de interés de 10 años que están en niveles de 0,7%, digamos, que digamos, es mucho más chica, digamos, que tasas del 2,5% en promedio de los últimos 4 años, por ejemplo. Quizás hoy por hoy el factor que todavía no está terminando de convencer desde el punto de vista financiero es el spread de mercados emergentes, el ENVI, digamos, que, digamos, dado las condiciones de mercado, todavía hay miedo respecto de eso. Entonces todavía no está siendo del todo suficiente. Igualmente, cuando tomamos en cuenta los dos factores, tanto la libre de riesgo como el spread de riesgo, seguimos estando en una situación muy cómoda. Entonces, definido esto, también es verdad, y nosotros tenemos que decirlo, digamos, que Argentina tiene mucho más por hacer que esperar que sea hecho, digamos, en este sentido. O sea, un entorno internacional favorable es una condición necesaria, pero creo que más que nunca es una condición suficiente, o sea, no es una condición suficiente para la estabilización de la macro local, que en definitiva es lo que más nos interesa, ¿no? Y una manera de mostrar esto es, bueno, haciendo un breve análisis sencillo de una regresión entre las monedas de emergentes, digamos, y el retorno del índice ENVI, o sea, de los bonos emergentes. Y como podemos ver, por ejemplo, las monedas emergentes de México, de Colombia, de Sudáfrica, de Brasil, tienen una sensibilidad muchísimo mayor a los movimientos del índice de bonos emergentes que, por ejemplo, el tipo de cambio libre de Argentina, o sea, el contado con liquidación. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Bueno, básicamente que el tipo de cambio de Argentina se mueve mucho más por factores idiosincráticos, locales, que por cuestiones, digamos, más de mercado global. Esto que nos quiere decir que Argentina tiene sus propios problemas y que, si bien nuestro escenario base es que el entorno internacional va a ayudar a Argentina bastante, bueno, Argentina también tiene que dejarse ayudar, ¿no? Los desafíos más urgentes básicamente son frenar la sangría de reservas, eso como primer punto, y para eso nosotros creemos es que va a tener que bajar a la brecha desde estos niveles del 100% hasta por lo menos debajo del 60%. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Es un gran cuestionamiento. Creo que el gobierno está intentando todo para no tocar el tipo de cambio oficial, digamos, de manera discreta. Vamos a ver cómo sigue esto. Pero lo interesante que queríamos destacar es que nosotros notamos que hay muchos de los riesgos al escenario internacional, que es nuestro escenario base, pero tiene riesgos, ¿no? Hay muchos de esos riesgos que se juntan, digamos, y se van a terminar definiendo en los próximos meses, que justamente es el periodo más incierto en lo que respecta al rumbo de la economía local, porque después, digamos, en marzo, abril, debería empezar a favorecer, digamos, la estacionalidad alta de las exportaciones, que si además se da el escenario base que estamos pensando, va a ser buena, digamos. Pero les decía, ¿cuáles son los riesgos que se van a juntar? Bueno, por empezar, el riesgo de la vacuna, digamos. Nosotros somos optimistas respecto de que se va a encontrar una vacuna y demás, pero también es verdad que esta suerte se va a jugar probablemente en los próximos 4 o 5 meses, digamos. Esta semana escuchamos al director ejecutivo de la Agencia de Medicina Europea que dijo que, digamos, si bien técnicamente es posible tener la vacuna antes de fin de año, digamos, es bastante improbable. Si hay algún trastiempo y demás, como los que supimos tener hace algunas semanas, probablemente esto va a tener un impacto en los mercados que podría también reflejarse en las valuaciones de los activos emergentes. Sobre todo en la región podría ser bastante peor el impacto porque todavía estamos en lo que para nosotros es muy parecido a la primera ola, digamos, con lo cual creo que ahí vamos a tener que seguir bastante de cerca esto. Otro factor de riesgo a nuestro escenario base, digamos, es que las elecciones de Estados Unidos básicamente, y esto también se define en los próximos meses, digamos. Básicamente las elecciones son el 3 de noviembre. Nosotros ahí entendemos que si bien para Argentina el mejor escenario es que gane Biden sin el control de ambas cámaras, digamos, de manera tal de que la victoria de Biden implique un cambio positivo en la política exterior, que sea menos confrontativa,
pero también que no tener el control absoluto del Congreso le impida pasar por ahí algunas leyes que no son tan amigables con el mercado, digamos. Pero tampoco creemos que sea un cambio demasiado radical si ocurre lo contrario y gana Trump, digamos. En ese sentido, lo que nosotros sí vemos como riesgo de corto plazo es que vayamos a un escenario, digamos, de elecciones impugnadas, digamos. ¿Qué es esto? Básicamente que el resultado de la elección sea muy parejo y, bueno, se tenga que recurrir a la justicia para un recuento de votos y demás. Eso probablemente genere, digamos, una aversión al riesgo en los mercados y justo en un momento donde Argentina está todavía encontrando su rumbo. Y por último también el otro riesgo que estamos destacando y que por ahí es el más significativo respecto de cómo pueden cambiar las cosas es el riesgo climático, que es básicamente el fenómeno conocido como la Niña, básicamente, que es un fenómeno que lo que hace en realidad es, digamos, una merma en las lluvias y un descenso en las temperaturas que afecta claramente a la siembra del sector primario. Hoy por hoy el organismo de Australia que mide esto está emitiendo una alerta de la Niña, o sea, todos los indicadores le dan señales de que esto puede ser el caso. Nosotros no lo vimos todavía reflejado en las proyecciones de cosecha que hace el USDA de Argentina, pero sí también estamos viendo alarmas respecto del Servicio Meteorológico Nacional que, bueno, está tocando el tema, si bien no dijo nada al respecto, está hablando de cuál fue el efecto, digamos, histórico de este fenómeno. Así que creo que van a ser temas que va a haber que seguir de cerca, sobre todo porque la suerte de la economía se juega en estos últimos meses. Así que bueno, les dejo para que puedan leer tranquilos el informe y poder ver bien los gráficos que nosotros ahí tenemos y la información. Y espero que les sea muy útil. Que tengan muy buen fin de semana.